Muy queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, de la Delegación de Comunicaciones me han pedido que con ocasión de este tiempo tan privilegiado en la vida y en la liturgia de la Iglesia, como es el que transcurre entre la Ascensión y el Gran Pentecostés para el que nos preparamos, haga un coloquio, yo diría una catequesis, para que la compartamos y entremos a profundizar un poco sobre esto que estamos celebrando, que es tan rico en la vida de la Iglesia, en la vida de todos nosotros, como significa la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida del pueblo de Dios y de la humanidad, porque eso es lo que nosotros en estos días actualizamos en la fe. Entonces, para el efecto, con mucho gusto lo vamos a hacer y vamos a tener presente, en primer lugar me han dicho que en primer lugar hablar del papel, el puesto del Espíritu Santo, precisamente el que significa Él en la vida nuestra y de la Iglesia, haciendo énfasis en lo que en estos días de la novena se ha propuesto como tema, que son los dones precisamente del Espíritu Santo, en el que Él se nos manifiesta de manera tan especial y tan cercana y nos capacita. Pero también mirando hacia la gran celebración de la vigilia de Pentecostés, para la que nos preparamos en estos días, hacer una reflexión sobre cuál es el espíritu de la vigilia y cómo normalmente deberíamos hacer esa vigilia en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en los grupos en los cuales nos reunimos para este acto tan importante de oración en la vida de la Iglesia y tan importante en estos momentos en que estamos viviendo tanto en la Iglesia como en la humanidad. De esa manera que con mucho gusto accedo a hacer esta pequeña catequesis y por tanto vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con la oración, justamente la invocación del Espíritu Santo. Hay una oración muy bella en la tradición de la Iglesia, que la oración al Espíritu Santo, que está incluso en verso y que en el Pentecostés, en la celebración del Pentecostés, especialmente la pronunciamos. Voy a empezar con esa oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo sobre el suelo de tu luz eternal. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los bienes, que alumbras y sostienes al infeliz mortal. Abogado sincero, dulce huésped del alma, refrigerio y calma, Santo Consolador, descanso en el trabajo, bonanza en el estío, benéfico rocío, solaz en el dolor. Oh luz amorosísima, dulce, clara, serena, los corazones llena que aman tu claridad. Sin tu supremo auxilio que el pecho nos ensancha, nada hay puro y sin mancha, todo el hombre es maldad. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, débil soy cuando peco, dame tú la salud. Ablanda lo que es áspero, calienta lo que está frío, al hombre en su extravío vuelve a la rectitud. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, corona fiel sus esfuerzos con tu gracia y tu bondad, danos término dichoso después del triste destierro, danos la gloria del cielo por feliz eternidad. Amén. Aleluya. Pues bien, empezamos con esta invocación al Espíritu Santo y vamos a leer un texto que yo diría es el texto clave para comprender lo que es la vigilia de Pentecostés, tomado yo diría, es un icono que nos inspira a todos nosotros para vivir estos días y para vivir sobre todo lo que es la vigilia de Pentecostés. Está tomado de los Hechos de los Apóstoles y corresponde al momento después de que ocurrió la ascensión, que ellos se regresaron a Jerusalén y lo que nos narra este texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 12 a 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron
subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vamos a hacer nuestra reflexión. Como les dije al principio, la primera pregunta que me hacían sobre el papel del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Todos sabemos, nosotros en el credo que profesamos y que todos los domingos lo profesamos, decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y en el credo profesamos nuestra fe en las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, ese misterio de la Trinidad. Quiere decir que el Espíritu Santo, dice, procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Quiere esto decir que todo lo que es del Padre es del Hijo y del Espíritu. Todo lo que es del Hijo es del Espíritu y del Padre, y todo lo que es del Espíritu es también del Hijo y es del Padre, porque lo comparten todo infinitamente. Todo lo comparten, nadie se reserva nada para sí, sino lo comparten infinitamente. Pero como cada uno tiene su personalidad típica, el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu Santo es Espíritu, cada uno, por decir algo, nos entrega, nos da algo propio, que es lo que hemos celebrado y celebramos en la liturgia de todo el año. Al Padre, el énfasis de ser Padre es porque engendra, da la vida. Por eso hablamos del Padre Creador, es el Padre Creador. Del Hijo es la palabra que se hace hombre, se hace carne entre nosotros, de acuerdo con el designio del Padre. Entonces, el Hijo es el Redentor, es el Redentor, el Salvador. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues se le llama Santo, porque es el santificador, el que nos santifica. Entonces, lo que el Padre Creador actúa con el Hijo Redentor y con el Espíritu Santo Santificador. El Hijo Redentor actúa en unión profunda con el Padre Creador y con el Espíritu Santo Santificador. Y el Espíritu Santo Santificador actúa y hace presencia en la obra de la creación, en la obra de la redención, lo mismo también. Todo es común. Ese es el misterio de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo, una vez que el Señor completa esa etapa que celebramos el domingo pasado de la ascensión, cumplió esa etapa, cumplió lo que le correspondía propio, que era hacer toda esa obra redentora. Entonces Él dice: me voy a donde he venido, al Padre, pero un momentico, me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo y continúe la obra de la salvación en la iglesia. Y por eso, en estos días, en el tiempo que transcurre entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo, que son 9 días, entonces nosotros nos preparamos para entender cuál es ese papel permanente del Espíritu Santo en la vida de todos nosotros y en la vida de la iglesia. Recordemos que Jesús, cuando les prometió el Espíritu Santo, antes de su ascensión, le dijo a los apóstoles: mire, el que vendrá, el Espíritu Santo que vendrá, se encargará de recordarles todo lo que yo les he dicho. Todo Él se encargará de recordárselo. Yo ya no les digo más, Él se encargará. Quiere eso decir que el Espíritu Santo es como la memoria viva de la iglesia en todos los tiempos. El que nos recuerda todo, para cada momento. Por eso la importancia de la invocación del Espíritu Santo en los momentos, todo momento de la vida, tanto en la vida personal. Cada uno de nosotros tenemos situaciones diversas en la vida
Y el Espíritu Santo es ese consejero interior que nos acompaña y nosotros le preguntamos al Espíritu, recuérdame lo que Jesús me diría en este momento para resolver esta situación. Y el Espíritu se lo recuerda a uno. Él es la memoria permanente de la iglesia. Y lo mismo cuando la iglesia, como en este momento, que el Santo Padre nos convoca para un sínodo universal, para que todos en oración, como pueblo de Dios, le pidamos al Espíritu que nos ilumine para dónde vamos a seguir con todas estas crisis de la iglesia, de la humanidad. Estamos buscando respuestas. Entonces sabemos que el Espíritu Santo, que es la memoria permanente de la iglesia, dice, mire, váyanse por acá, por aquí no, por acá sí. Qué importante es eso, ver ese papel del Espíritu Santo, entre otros que tiene la iglesia. Entonces estamos viendo como la era del Espíritu Santo en la iglesia. Y eso es lo que queremos actualizar en estos días de la novena y de la vigilia de Pentecostés. Quiero hacer caer en la cuenta que el origen de las novenas es esta, la novena de Pentecostés, porque son los 9 días que según las narraciones bíblicas transcurrieron entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Y por eso en este momento la iglesia hace esa novena como preparación en la oración para ese momento de la venida del Espíritu Santo. Y en ese ambiente es que nosotros nos colocamos en estos días que estamos viviendo, en estos días que decía desde el domingo pasado hasta el próximo sábado en la noche y domingo de Pentecostés. Ahora yo quisiera, en segundo lugar, una vez que explicamos pues el papel del Espíritu Santo en la iglesia, hacer ver que en la novena que estamos haciendo estos días aquí en la arquidiócesis, estamos haciendo énfasis en los dones del Espíritu Santo, que son los 7 dones que recibimos en la confirmación y los frutos de ese Espíritu que también nos entrega para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Y si los enumeramos nos damos cuenta de la riqueza extraordinaria que significa eso en nuestra vida. Enumerémoslos para recordar algo. Hablamos del don de sabiduría, del don de inteligencia, del don de ciencia. Son 3 dones que son muy afines, pero cada uno tiene su especificidad. El don de sabiduría, la palabra sabiduría significa saborear algo que es agradable. El Señor Espíritu Santo nos da la capacidad de saborear con agrado las cosas de Dios. No todo el mundo lo hace, las cosas de Dios. Pero el don de sabiduría es don del Espíritu. Dice, uno se agrada de saber lo que viene de Dios, lo saborea como un buen alimento. Cuando uno toma un alimento y está bien sazonado, uno se siente feliz, se agrada. Lo mismo las cosas de Dios, eso es don del Espíritu Santo, sentir agrado de las cosas de Dios. Don de entendimiento, saber entender lo que Dios me dice. ¿Qué tal que uno no entendiera lo que Dios me dice? Queda uno ahí, pues, es don del Espíritu Santo entender uno lo que el Señor le está diciendo. El don de ciencia, la capacidad de profundizar las cosas de Dios. En la teología eso es lo que es cierto, tratar de comprender lo que Dios nos ha dicho para profundizarlo, entenderlo y para poderlo también explicar. Y eso es don del Espíritu Santo, eso nadie se lo inventó. Bueno, el cuarto don es el de consejo, don de consejo. Vea qué importante es el consejo. Cuando uno tiene una dificultad en las relaciones humanas normales, dice voy a pedirle un consejo a una persona que sabemos que es como muy sabia, o un amigo, una amiga, que me aconseje yo qué hago en este caso. Y si es buena gente y es verdaderamente sabia, le da uno un buen consejo. Oye, ¿verdad? Yo cómo no había caído en la cuenta de eso. ¿Qué será el Espíritu Santo que se las sabe todas y que es nuestro maestro interior? Vea, ojo con esto, cuidado con aquello. Por aquí no se vaya. Haga esto y verá que así te cueste trabajo, pero te va a ir mejor por este camino. Es el consejero del alma, el consejero interior. Y es consejero de la iglesia también. Consejero de la iglesia. Váyase por aquí no, vaya por aquí, aunque le cueste más trabajo, pero sepa que por ahí sale bien. Consejero, el don de consejo, tan importante. También hay uno que es demasiado importante en este tiempo, el don de fortaleza, que es el don de los mártires. ¿Por qué los mártires? Cualquiera
cualquiera que no tenga un don especial que lo da el Espíritu Santo, ¿cómo no se va a asustar frente a una ametralladora que tiene al frente porque le van a fusilar? Por Dios, ¿no? Y no, en las narraciones de los mártires aparece siempre la alegría incluso con que ellos asumen el martirio. Eso es un don de Dios, porque ¿cómo más explica? Ese es el don de fortaleza. Pero no solamente en el martirio, eso cuando alguien muere por la causa de Jesús, que son los mártires, es en la vida nuestra de todos los días. Uno tiene que enfrentar permanentes retos en la vida. Todos, desde que nos levantamos hasta que vamos al descanso, tenemos que enfrentar retos. Y necesitamos la fortaleza, el temple interior para afrontar las dificultades. El Espíritu Santo nos da fortaleza para enfrentar. Debemos confiar siempre, nos ponemos en manos de la fortaleza de Dios y vamos para adelante, vamos para adelante. Eso es don del Espíritu Santo. Vea estos que vamos enumerando cuántas cosas hemos recibido del Espíritu Santo. El otro don es el don de piedad, dice don de piedad. En la vida ordinaria dice uno, esa es una persona piadosa, esa persona no es tan piadosa, ¿no? El don de piedad es la capacidad que tiene la persona de apreciar lo que Dios es para uno. Es la piedad, es la confianza que tiene uno en el Señor, totalmente. Eso es ser piadoso, confiar en quien debe confiar, porque sabe que no le falla. Este don, además del de fortaleza y el de piedad, se ha despertado mucho con ocasión de la pandemia. La confianza en Dios por encima de todo cuando la ciencia falla, la política falla, la economía falla, agarrarse de Dios en quien nos podemos confiar, en últimas y por encima de todo. Eso es parte del don de piedad. Como el don de fortaleza puede resistir tantas dificultades, sacrificios, incertidumbres, el Espíritu Santo nos ha sostenido y sigue sosteniendo a la humanidad, a la iglesia, para salir adelante, que saldremos mejor. Y el don de temor del Señor, que hay que saber entender, porque cuando uno habla de temor es tener miedo, tenerle miedo a una persona o a Dios. No, a Dios no se le tiene miedo, no se le debe tener miedo, porque Dios es Padre y es amoroso con todas sus criaturas. Es más, es tierno con todas sus criaturas, la ternura de Dios con todos. Entonces, cuando se habla del temor del Señor, no se refiere a una situación emocional en relación con el otro, porque le tiene miedo. El miedo es una condición emocional frente a un peligro real o aparente. Entonces uno le da miedo y se defiende, ¿cierto? Ese no se refiere al temor del Señor, no es eso. El temor del Señor significa reconocer lo que Dios es en relación con nosotros como criaturas. Nosotros entendemos que nosotros somos criaturas, somos seres creados, pequeñísimos, ¿no? Débiles, vulnerables en relación con Dios, que es el Todopoderoso, es el Señor de la historia. Todo eso es experimentar eso delante de Él, que eso es así. Pero no es el temor ese de miedo, sino por el contrario, de confianza en Él, justamente porque tenemos en quien podemos apoyarnos con seguridad. Entonces fijémonos que hemos enumerado los 7 dones que son el motivo de reflexión en estos días de la novena para prepararnos a ese momento especial de la vigilia donde oramos juntos como iglesia para recibir al Espíritu Santo o actualizar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora yo quisiera pasar, de acuerdo con la pregunta que me hicieron ustedes los medios para llevar esta catequesis, ¿no? Es ya a la explicación de la vigilia, el espíritu de la vigilia. Bueno, es muy importante tener en cuenta que, de acuerdo con la narración que recibimos del Evangelio, los Hechos de los Apóstoles fueron escritas por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, que llamamos. Y Lucas fue un testigo presencial de cómo se fue desarrollando la vida de la iglesia, de las primeras comunidades. Conoció a Pablo, compañero de Pablo, y conoció todo el desarrollo de la primera comunidad. Entonces él pone por escrito esto. Y esto que hemos leído, ¿cierto? El texto que acabamos de leer,
es lo que llama un sumario. Un sumario. Un sumario, como su nombre lo indica, es como una síntesis de una escena que conecta con otra escena, ¿no? Lo que ocurrió en ese interreño entre un gran acontecimiento y el otro. Entonces Lucas, con este texto que hemos leído, nos narra lo que aconteció en esos 9 días, de una manera sintética, entre el gran acontecimiento de la ascensión del Señor y el gran acontecimiento en Pentecostés. Ese es un sumario. Unas escenas, unos personajes, lo que ocurrió en esos días. Y mire tan importante ese sumario que conecta ascensión con Pentecostés, y lo volvemos a leer para explicarlo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén el espacio de un camino sabático. Vamos a explicar por qué dice eso. Recordemos que tan pronto ascendió el Señor, los ángeles dijeron: ¿ustedes qué hacen ahí plantados? Váyanse a trabajar ya, el Señor se fue, váyanse ahora ustedes a trabajar. Y ellos dicen que sí se regresaron a Jerusalén con alegría ya de eso. Pero dice, pero regresen a Jerusalén. Entonces eso es lo que hicieron. Dice, ellos se volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Aquí aparece nuevamente el Monte de los Olivos. Luego el Monte de los Olivos fue el lugar donde Jesús ya desapareció de la vista de ellos, que es lo que llaman la ascensión. Ya no lo volvieron a ver más de esa manera. Y el Monte de los Olivos, recordemos que fue el monte de la agonía del Señor. Y siempre es un referente ese monte que queda ahí cerca, a puertas de Jerusalén. Es un monte que tiene unos 810 metros de alto, cerquita, o sea, usted lo camina rapidito y ya está en el monte Sión. Aquí está el monte de Olivos, aquí Jerusalén, 810 metros de alto. Y mire los detalles que dice. Entonces dice, estaban ahí mismo cerquita, dice, se volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, un espacio de un camino sabático. ¿Por qué habla de eso, de un espacio de un camino sabático? Recordemos que en las costumbres judías, los sábados, ellos tenían una serie de restricciones porque era el día sagrado. No podían trabajar, no podían ni siquiera ir a abrevar el animalito que tenían, porque tenían que caminar lejos para llevarlo al agua, no podían hacerlo, con una cantidad de cosas de estas. Restricciones porque era el día del sábado. Entonces, el camino de un día sabático es muy corto, lo mismo, bajar de Jerusalén e ir al sitio de la casa donde se hospedaban. Y ahí viene el otro punto importantísimo de la casa donde se hospedaban, que es donde va a ocurrir la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice, cuando llegaron, subieron a la estancia superior, al piso de arriba, ¿no? Donde vivían, y hace la lista de los apóstoles. Y San Lucas lo hace, digamos, lo hace intencionalmente para indicar quiénes eran los que estaban ahí en ese momento. Y enumera 11. Faltaba uno, porque Judas no estaba allá. Y por eso, después de esta escena, en esos días previos a Pentecostés, eligen a Matías para que reemplace a Judas. Ocurre también en estos días. Nombrar al que reemplazaba a Judas. Ocurrió en esos días, en esta novena de días. Ahí también ocurrió el reemplazo de Judas, o sea, a Matías. Lo nombraron en esos días. Entonces, para que aparezca claro que estaba el grupo de los 11 y después van a estar los 12, que son los testigos privilegiados de la vida y de la resurrección del Señor, que nos transmiten la fe después a nosotros. Entonces, esto de la estancia superior, mire qué importante es esto, para explicar el ambiente muy familiarmente, para que entendamos aún más lo que ocurrió. Resulta que cuando Jesús en la última cena, recuerda que les dijo a los apóstoles, y les dijo, mire, vayan a Jerusalén, vayan y me preparan la cena. Busquen un sitio donde tranquilos podamos celebrar la cena. Y ellos fueron y consiguieron esta estancia de esa casa, que era un segundo piso, y allá fue donde el Señor tuvo la cena con sus apóstoles, en esa casa. Expliquemos qué ocurría en esas casas. Esas casas eran una casa grande, ¿cierto?
en el primer piso, el piso de abajo, era donde ocurría toda la vida normal de la familia. Estaba el comedor, la cocina, la sala, todo ocurría en el primer piso. La vida doméstica, todo en el primer piso. Pero acostumbraban en que había en un segundo piso arriba que estaba cubierto, como decir una especie de azotea, pero cubierta, que era un piso tranquilo, donde se podía estar, descansar, orar. Los rabinos se iban allá especialmente para hacer su oración, el estudio de la palabra, hacían ahí sus reuniones tranquilas de oración y todo, un sitio tranquilo, que fue donde hizo el Señor la última cena, un sitio tranquilo donde no los interrumpían y todo eso. Resulta que después de que el Señor murió y resucitó, ellos ahí era donde llegaban, en la misma casa, esa misma estancia superior, ahí se devolvieron, ahí llegaron. Y vea la importancia enorme que tiene ese sitio para nosotros, para la iglesia. Ese sitio que existe ahí en Jerusalén, ahí está ese sitio. Ahí fue donde ocurrió la última cena y donde va a ocurrir también Pentecostés. Qué importante el sitio, esa estancia superior, donde ocurren los acontecimientos. Bueno, ese es el ambiente donde ellos regresan y van a estar. Dice que, y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón Celotes y Judas, el de Santiago. Dice, y este es el punto que yo quisiera que profundizáramos para entender cómo fue la vigilia de esos 9 días, para que nosotros, inspirados en eso, hagamos nuestra vigilia de Pentecostés el próximo sábado. Dice, todos ellos perseveraban en la oración. Todos ellos perseveraban en la oración, la perseverancia en la oración. O sea, ¿a qué se dedicaron durante esos 9 días? A rezar, a orar. Y orar era a pedir que se cumpliera y que estuvieran bien preparados para el momento en que el Señor les dijo, va a venir el Espíritu Santo a ustedes. Espérenlo y pídanlo. Al Espíritu hay que pedirlo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, como decimos en la oración. Ven Espíritu, hay que pedirlo. Todos ellos perseveraron en la oración con un mismo espíritu. O sea que estaban en sintonía todos. No había divisiones entre ellos. Estaban con el acuerdo de que estaban concentrados en lo que el Señor les pidió. No había ahí división alguna, porque ya incluso recordemos que Judas, que había sido el que había hecho, pues, había traicionado, ya no estaba. Y como decía, nombraron después en estos días a Matías para que lo reemplazara. Había unidad profunda entre ellos. Y mire esto que dice que es demasiado importante en esta escena. Estaban los 12, que eran los testigos privilegiados, ¿cierto? Pero dice, en compañía de algunas mujeres. Recordemos que en el Evangelio aparece que en el séquito, digamos, de los apóstoles y de Jesús, dice que lo acompañaban algunas mujeres que la servían y ayudaban para todo el apostolado que el Señor iba haciendo. Ahí estaban también, eran parte ya de la comunidad que se iba formando. Y de María, la madre de Jesús, vea qué importante esto. Ahí estaba María, la madre de Jesús, estaban los apóstoles, las mujeres que los acompañaban, todo. Está con María, la madre de Jesús, que es testigo excepcional. Están los 12 que son testigos excepcionales del Señor, pero es más testigo excepcional María, porque María no solamente conoció a Jesús como lo conocieron los apóstoles, ya ellos siendo grandes y a los 30 años, María lo conoció desde siempre, desde su seno, desde cuando nació con José, la Sagrada Familia, todo, nadie más testigo privilegiado que la Santísima Virgen María del Señor. Y ella estaba ahí como testigo privilegiado del Señor. Dice, y de sus hermanos. Y aquí hay que dar una explicación siempre que hay que darla. En el lenguaje bíblico, en las costumbres de Israel, el término hermano se refiere a los parientes de porque eran clanes familiares amplios, los hermanos, ¿cierto?
Entonces no se refería necesariamente a los hermanos de sangre, sino a toda la familia extensa. Estaban ahí los hermanos, sus parientes, había parientes también de Jesús, habían los primos de Jesús, y los demás hermanos, o sea, que habían empezado a seguir a nuestro Señor en ese momento. Entonces fijémonos que ahí en esa escena, en ese grupo, en el cenáculo, donde perseverar en la oración, estaban los apóstoles, estaban las mujeres que acompañaban siempre ese séquito, estaba la Santísima Virgen María y estaban sus parientes y otras personas que los acompañaban. O sea, estaba una comunidad creyente ahí en la espera del Espíritu Santo. Y fijemos una cosa, perseveraban en la oración, Y aquí hay que tener en cuenta algo demasiado importante que lo debemos tener en cuenta para la vigilia que vamos a realizar. La vigilia que vamos a realizar es hacer esto, donde estamos reunidos todos en oración perseverante, donde está la comunidad que se reúne, que se convoca esa noche, con una intención especial de pedir la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros, que se actualice en nuestra vida, que se actualice en la vida de la iglesia estos momentos que estamos viviendo, que no son fáciles, y que podamos tener la confianza que esa presencia del Espíritu nos va a llevar a todos adelante. Pero demasiado importante pensar que en esta perseverancia en la oración debemos también considerar lo que en este año, en el énfasis del año, estamos nosotros recalcando, ¿cierto? Es la oración del Señor. ¿Cómo fue la oración del Señor? Porque Él es el modelo de oración para nosotros. El Señor nos pidió que oráramos siempre y sin interrupción. Siempre estuviéramos en oración. Es decir, que perseveráramos en la oración, cualquiera fuera la situación psicológica, anímica o personal que tengamos. Y esto es demasiado importante. Y tengámoslo en cuenta para esta vigilia. Vayamos a la vigilia así no tengamos ganas de orar. Porque nosotros como seres humanos tenemos diferentes momentos emocionales. En el día tenemos diferentes momentos emocionales, ¿cierto? En un momento dado tenemos como, digamos, estamos emocionados por algo que ocurrió. A veces estamos como así, ¿qué pasó? Una mala noticia, ¿qué pasó? En otro momento, pues vamos a almorzar, bueno, estamos en nuestro ambiente. El día es así y nosotros tenemos muchas emociones durante el día. Quisiera uno rezar, pero como que no le nace, ¿no? Como que no me nace rezar. Y sin embargo, así no le nazca, ofrezca y póngase en manos del Señor, así no le nazca la oración, ¿cierto? Entonces, yo les digo una cosa, vayamos a la oración como estaban los apóstoles, como estaban las mujeres que los acompañaban, como estaban sus parientes, como estaba María, ¿no? Cada uno como vaya. Y no vaya para que a través de cantos y gritos, entonces ya me pongo contento y entonces, no, vaya cada uno como sea, que ahí es donde se manifieste el Espíritu en cada uno, como es cualquier día de nuestra vida. Fijémonos en la actitud de Jesús. Jesús, ¿qué era lo que hacía? Después de un día de mucha fatiga, de mucho trabajo, dice que se iba a solas a la montaña a orar. Estaba cansado, humanamente difícil ponerse, pero él se iba para estar cerca de su Padre y ofrecerle y conversar con él todo lo del día. Y ese es el ejemplo que nos da nuestro Señor. Y a veces decía que a la madrugada se iba y todo eso. El ejemplo de la oración del Señor, pensémoslo también acá, y lo hacía con perseverancia. Jesús, ejemplo de oración perseverante, y nos invitó a hacerlo. De tal manera que, compuestas así las cosas, de acuerdo con esta escena de los Hechos de los Apóstoles, estamos invitados, queridos hermanos y hermanas, a que vayamos a esa convocación que se nos hace en las parroquias,
en los grupos apostólicos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿A escuchar un predicador? No, precisamente no. Porque si el protagonista es el predicador, un predicador nos puede hablar muy bonito, pero nos distrae, porque es una ocasión que necesitamos en silencio, en expectativa de pedir la presencia del Espíritu Santo y que haya la facilidad de que todos nosotros los que nos reunimos en esa oración podamos tener la oportunidad de encontrarnos con el Señor y pedir su Espíritu. Entonces, ¿cuál es el papel de quien haga de coordinador? Como lo hizo Pedro en su momento. Pedro, él dirigió allá la oración ese día porque era el jefe, digamos, del grupo, ¿cierto? Él no sustituyó al Espíritu Santo, sino les dijo, pongámonos en oración, y indicando lo que se iba haciendo. Entonces, el padre, el párroco o el laico que está ayudando, no es para que él se ponga a hablar, porque hay que dar la oportunidad de que la gente se pueda encontrar con el Espíritu Santo. Él tiene que conducir pedagógicamente mediante una lectura de la palabra de Dios, que puede ser este texto, puede ser otros textos de la palabra de Dios, donde se habla de la presencia del Espíritu Santo, de cualquier texto del Evangelio del Señor, que suscite la oración. Suscite la oración, se acompaña con un canto, con silencios prolongados para que las personas tengan la oportunidad de tener ese encuentro con el Espíritu Santo, y así tiene que transcurrir esa oración, ¿cierto? En paz, en calma, silencios, oportunidades de la oración de las personas, inspirados en la palabra de Dios y conducidos de esa manera por el mismo Espíritu Santo. Porque el peligro que estamos teniendo, y esto no lo digo como una crítica, sino que no es la oportunidad de hacerlo, es que a veces se organizan la vigilia de Pentecostés para invitar a un gran predicador que viene y habla todo el tiempo, sí, cosas muy bonitas y todo sobre el Espíritu Santo, pero entonces ahí no hay vigilia. Eso se puede hacer en otro momento, una reunión para escuchar una predicación sobre el Espíritu Santo, pero no confundamos lo que es una vigilia, que es para esto, hacer lo que hizo los apóstoles, la Virgen María y las otras personas, esperando el Espíritu Santo, para que mediante esa acción de recibir el Espíritu Santo en oración, en silencio interior, escuchando lo que Él nos dice, ahora sí, mediante ese encuentro, podamos salir, como lo hicieron los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo, a llevar la buena noticia a los demás. Y mire la importancia de esto. Si no hay oración, ¿yo qué le voy a comunicar a los demás? Si yo no me he encontrado con el Espíritu Santo y con el Señor, ¿yo qué le voy a llevar a los demás? Por eso, la oración es lo más importante. Porque la experiencia que tenga de Jesús, la experiencia que tenga del Espíritu, la experiencia que tenga del amor del Padre, es lo que yo puedo ir a testificar a otros. Yo no puedo llevarles a otros lo que yo mismo no he tenido como experiencia, que es un don magnífico de Dios que nos da como testigos de Él para llevarle a los otros. Entonces no es posible ser misionero si no hemos recibido la luz del Espíritu Santo que nos comunica, nos recuerda lo que debemos llevar, lo que debemos entregar a nuestros hermanos para que ellos también tengan la alegría, la dicha de encontrarse con el Señor y hacer lo mismo con otros. Esa es la obra evangelizadora de la Iglesia. Entonces yo quisiera invitarlos de todo corazón a que nos detengamos a meditar este texto, este sumario de Hechos 1, 12 a 14, donde se nos indica exactamente qué fue lo que hicieron los apóstoles, María, las personas que allí estaban en representación de la comunidad, para prepararse a la venida del Espíritu Santo. Ese tiene que ser el modelo de nuestra vigilia, y de ahí sacaremos los mejores frutos para la vida personal, para la vida de nuestras parroquias, para la vida de nuestras comunidades, para la vida de la arquidiócesis de Bucaramanga en este caso, para Colombia en momentos tan cruciales como estamos viviendo. Yo creo que una cosa que tiene que salirnos del corazón para colocar en manos del Espíritu Santo es que nos ayude a tener el suficiente discernimiento, la sabiduría para afrontar el momento que estamos viviendo, de tomar decisiones tan serias como tenemos que tomar en este tiempo, pensando en el bien común en la vida del país
Que el Señor nos ayude a todos, nos dé esa luz, y sí que nos la dará a todos y nos ayudará a conducir lo mejor para Colombia, de acuerdo con su sabiduría y por los caminos que nos quiera también llevar, y para el mundo, ¿no? Nosotros sabemos el momento del mundo, la guerra esta de Ucrania, el dolor de tantas familias, las consecuencias del hambre en este momento en el mundo. En la oración que acabamos de hacer se habla que el Espíritu es Padre de los pobres, Padre de los pobres. O sea, el que viene a traer una voz de esperanza en el corazón de quien por una u otra razón está sufriendo carencias de una u otra naturaleza. Que tenga la confianza de salir adelante, de encontrar la solidaridad de los demás, de buscar sus propios valores de su dignidad para salir adelante, y que todos tengamos ese espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de solidaridad, de fraternidad para ayudar a tantas necesidades en este momento. Pidámoslo como un don del Espíritu Santo para nosotros, para la humanidad en estos momentos. Que cese la guerra, que venga la paz verdadera, que haya la mayor comprensión entre los pueblos, entre las culturas, respetándonos unos a otros. Todo esto que se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y podemos decir que si lo hacemos así, no vamos a salir lo mismo. No vamos a salir lo mismo. Porque si nos ponemos a hacer holgorio por holgorio, al otro día ya pasa como si una fiesta bonita que pasó y al otro día no quedó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué espíritu vamos a comunicar? Eso es lo que pasa. Si lo hacemos bien, verá que el Señor sabe por qué camino nos lleva y se verán los efectos. De tal manera, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, pues yo espero de esta forma haber contribuido de alguna manera para explicar lo que estamos celebrando, actualizando en estos días en nuestra vida personal, en la vida de la Iglesia, con la certeza absoluta de que el Señor está con nosotros, no nos abandona, nos entrega su Espíritu, nos anima con sus dones, y que habrá un beneficio indudablemente para todos si vivimos en este mismo espíritu todos en la Iglesia. Por eso concluyamos esta sencilla reflexión, esta sencilla catequesis, invocando también a la Santísima Virgen María, que como hemos visto está ahí presente de una manera tan especial en nuestra casa común, en nuestro hogar común y en la espera gozosa del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les doy una bendición especial. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor Dios los bendiga y los proteja. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor los mire con su amor, les conceda salud y paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.